Bueno, muy bien, avanza la mañana, casi las 10 de la mañana, horario allí de lunes, donde ya decimos, se terminaron las vacaciones de los chicos. ¿Se terminaron las vacaciones? Se terminaron, definitivamente. Esa debe ser una de las peores frases posiblemente para escuchar hoy. Bueno. Todavía quedan 8 provincias que tienen vacaciones. Bueno, felices. No es poco. Claro, pero empezaron más tarde. Empezaron más tarde. No es que tienen 3 semanas. No. Empezaron más tarde. Pero sí. Exacto. Sí, 16 ya. Ya está. A la actividad. Sí. Es uno de los peores momentos, es decir, sí, hay que volver, pero mirá que está frío, pero hay que volver. Y hay que volver, claro, porque volvés en una etapa fría. Bueno, muy bien. ¿Qué dato que tenemos aquí, Pablo? FMI, veo. Sí, yo creo que la debe estar pasando un poquito peor Sergio Massa, ¿no? Sí. Debe tener alguna preocupación más. Yo creo que, a ver, siempre hay un gesto complaciente de la maestra cuando volvés de las vacaciones. Sí. No te toma examen, no te dejaron tarea, no te la complica, no te va a decir un lunes después de volver de vacaciones, saquen una hoja porque sería... olvidate. Sí, esa maestra no vuelve sin algún gesto de los chicos. Pero cuando pensamos en cómo tuvo que negociar en plenas vacaciones el ministro y precandidato Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional, con los dirigentes, sobre todo con los técnicos, esta parte es con los técnicos, a mí me parece que fueron menos complacientes, le dijeron sacar la hoja, te vamos a aplazar. Claro, hubo una negociación vía remota y presencial, digo, fue en 2 días. Hay una negociación técnica que después deriva en una negociación política y en algún momento aparece Massa, que es cuando tenés que firmar. Claro, por el gancho, digamos. Claro, exactamente. Lo que sí había pedido el ministro de Finanzas era fundamentalmente que el acuerdo se extendiera hasta después de las elecciones. ¿No? Esta era la cuestión central, poder dar una respuesta que no estuviera ligada con la campaña electoral. Y es un poco lo que dijo Massa en las primeras manifestaciones confirmando el acuerdo. Pero ¿te parece hacemos un repasito? Vamos. ¿Y me ayudás a analizarlo? Bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que con el fondo se acordaron desembolsos para agosto y noviembre, es decir, no solamente las PASO, sino las elecciones generales. Bien. Está garantizado. Cuando dicen acordaron desembolso es plata que en general ni siquiera llega. Te sirve para pagarle la deuda al fondo. Claro. ¿no? Y es más deuda para la Argentina. Más deuda para la Argentina. Es más deuda, ¿no? Sí. Se trata de un número que cubre largamente las expectativas que nos habíamos generado para este año. ¿Por qué dice esto Massa? Porque el fondo se resistió, primero, a reconocer el impacto que había tenido la sequía en la economía nacional. Al principio, recuerdan, era la guerra entre Rusia y Ucrania, pero después era fundamentalmente la sequía. Bueno, el fondo se negó a reconocer este impacto. Por eso es que habla Sergio Massa de que finalmente el acuerdo supera esas expectativas que habían sido un tanto egoístas, un tanto condicionadas por el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a ver más detalles. Massa dijo que se acordó un documento base que expresa cómo es la revisión del programa y cuáles son los pasos a seguir para los próximos 5 meses. Esto es lo que hasta ahora se viene acordado, ¿no? Para el ministro este acuerdo permite sacar la discusión del fondo de la campaña. Esta es la cuestión central, esta es la frase, ¿no? Este documento general base, que es el que se está puliendo, por eso todavía no se ha anunciado, no es que ya tenemos acuerdo. Hay una, están acordados los 6, 7 puntos centrales. Después tenés que ver la letra chica, que sabemos lo que es una letra chica con el fondo. Pero fíjate lo que decís, Pablo, porque es muy interesante esto. El comunicado del fondo no decía mucho, ¿viste? Que era era solamente... Era más que nada, pero hablaba ya así de un acuerdo. Es como que busca llevar calma, ¿no? Acá está reinterpretado, digamos. Claro, acá lo que dice Massa es, esto va a evitar que lleguemos a noviembre discutiendo el tema y que estemos en la campaña discutiendo la cuestión del fondo. La idea es que ese vecino incómodo, que es una frase más que vecino incómodo, es el vecino que te pone la música a las 3 de la mañana y vas a golpear y te dice, ¿sabes qué? No me importa. Vas a hacer lo que otro día, cuando otro día. Te la sube, la voz más fuerte. Claro, mira, te pongo otro. No te gusta este, te pongo otro. Bueno, que no sea un factor adicional en la campaña. Lo mejor que podemos decir es pagarles y sacarlos de la escena argentina. Bueno, esto que plantea Massa para mí tiene que ir hacia un acuerdo institucional que derive en una política de Estado. No volver al fondo.
ya sabemos lo que a la Argentina le ha generado cada vez que va al fondo. Sí, acá habría que hacer un común acuerdo de los que tantos pedimos, pero en esto sería fundamental. Tiene que haber un acuerdo político en la Argentina de qué hacer con la deuda. Con la deuda externa, ¿no? No podemos seguir lidiando con esta situación durante décadas, décadas y décadas. Esto comenzó fuertemente durante la dictadura militar. Y este es un episodio central, porque este es un cambio sustancial en la vida política institucional de la Argentina. Cuando se produce el golpe, ingresa el fondo. Había experiencias anteriores, es verdad, pero fundamentalmente el endeudamiento brutal, fuerte, apareció con la dictadura militar. Y sabemos la historia que llevó, vamos a cumplir 40 años de democracia, de lo que ha implicado estar lidiando con el Fondo Monetario. Tiene que haber un acuerdo en la Argentina de qué hacer con la deuda externa y cómo poner un freno a estos vínculos con el Fondo Monetario Internacional. Massa puntualizó que el hecho de tener este documento base que define los objetivos, como el orden fiscal, consolidar las reservas en un año en que la sequía destruyó el 25% de las exportaciones argentinas. Esto también tiene mucho que ver con la caída de la actividad económica durante junio y probablemente durante julio, ¿no? Que ha sido de más de 5 puntos. Es muy importante. Es un número altísimo. Es muy alto, porque además si se consolida, podríamos encontrar una situación de recesión con inflación. Que es el peor escenario posible para cualquier economista, para cualquier país. Estar en recesión y tener una inflación como la que tiene Argentina superior al 100% interanual. Massa puntualizó que el hecho de tener este documento base que define los objetivos permite referenciar, esto es central, ¿no?, lo que ha implicado la caída por las exportaciones en la Argentina. Y vamos a la próxima trama. Exhortó a aprender a cuidar lo nuestro, porque esto es una discusión que también tiene que plantearse en la Argentina fuertemente. A ver, ¿cómo lidiar con la falta de dólares? Porque esto, cualquier modelo económico, el que usted quiera, está relacionado con la necesidad que la Argentina tiene de dólares, pero al mismo tiempo de qué hacer con el endeudamiento. Porque vos podés buscar los dólares con superávit y un aumento de las exportaciones o te endeudás. Esos son los caminos, ¿no? Vos podés decir, bueno, la Argentina hoy le ingresan dólares por el turismo, por la venta de producción tecnológica, por el sector agropecuario. Hay una expectativa de que en algún momento eso ocurra también con la venta de energía a través de lo que implica vaca muerta y en algún momento el litio. Bueno, ahí tenés 5 ítems de abanico. Te pueden ingresar los dólares de esa manera, vos los cuidás, que es lo que dice Massa, hay que cuidar los dólares. En algún momento lo dijo Cristina Fernández, ojo que esto no se vaya en un festival de importaciones se fue. En un festival de importaciones. Recuerden aquellas cautelares de la justicia para que empresas subsidiaran las importaciones a través del dólar oficial. Bueno, se te puede ir por ese lado y vas a buscar deuda, y eso explota en algún momento. O buscas que la Argentina tenga superávit y que además puedan ingresar los dólares de esta manera. Bueno, esto Pablo, tiene que ser la discusión de un proyecto. Pero decimos eso, ¿no? Un proyecto político que tenga un consenso de todos los estamentos políticos que están presentes en la Argentina, una previsión que no tenemos y un ahorro, ¿no?, para evitar situaciones caóticas que por ahí se viven en los tiempos. Los países lo hacen, ¿no? Los que tienen éxito en la estructura comercial, económica, de alguna manera, ¿no? El refuerzo. Lo cuidan el dinero y demás, ¿no? Es difícil hablar del déficit fiscal en un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque los principales países del mundo tienen déficit fiscal. Y el principal déficit fiscal está en los países más desarrollados del mundo. No es que son superavitarios en Estados Unidos, ni Japón, ni Europa, no son superavitarios. Tienen déficit fiscal. Ahora, tienen mecanismos económicos que les permiten enfrentar ese déficit. No lo tiene la Argentina. Entonces, llegamos a desborde. A ver, también ha habido locuras. La que pasó, por ejemplo, durante el gobierno de Macri. La Argentina tomó el mayor endeudamiento de la historia con el fondo. Eran 45.000 millones de dólares a pagar en 3 años. Es una locura, imposible. Bueno, hoy tenemos también ese escenario, porque no se trata solo del endeudamiento, sino de qué tipo de endeudamiento, para qué querés endeudarte. ¿Lo querés para fugar la plata o lo querés para convertir a la Argentina en un desarrollo? ¿Querés hacer rutas, por ejemplo, o nuevos hospitales? Bueno, esta es una discusión. A ver, si vos querés hacerte una casa, no te la haces con los ahorros. Hizo un crédito. Obvio, Bueno, uno supone que lo mismo puede pensarse cuando querés hacer un hospital. Totalmente. Ahora, no hubo hospitales con los 45.000 millones de dólares del fondo. No hubo nuevas rutas. Lo que hubo es fuga de capitales.
Porque también en algún momento se decía, bueno, si sos para pagar la deuda del Kirchner, pues si tenemos más deuda. Si cuando terminó el gobierno había más deuda, ¿cómo fue que se intentaba pagar más deuda, pero resulta que tenemos más deuda? Bueno, hay una discusión que se tiene que dar en el país y que necesita de consensos institucionales. Mira, una vez lo trajimos a García Aurelio, acá a Telediario, a quien fue el principal asesor de Lula da Silva en los gobiernos anteriores de Brasil. Estaba acá, vino a la provincia de Córdoba, la Argentina. Y él nos decía, ¿sabes cuál es el principal problema de las políticas? Es que no se institucionalizan. Claro. Entonces, esto de que pasa un gobierno y hace otra cosa, pasa un gobierno, ¿por qué? Porque defienden intereses distintos. Entonces, institucionalizar algunos ejes, no te digo sí, todo. porque es inviable, si no. Cinco. La deuda tiene que ser uno de los puntos de acuerdo. ¿Qué hacemos con la deuda? Con el endeudamiento del fondo. Es patearla históricamente. Y si no, es cada 10 o 15 años tener un ciclo histórico de crisis. ¿Por qué? Porque no podés pagar la deuda. Exacto. Porque te endeudaste para sostener determinadas políticas, pero no las podés pagar. Bueno, si no hay un punto de acuerdo allí, es muy difícil pensar en la Argentina de 20, 30 años. 5 puntos de acuerdo. Bueno, uno de ellos tiene que estar, ¿qué hacer con el endeudamiento? Sí. ¿No? Queremos superar y queremos vivir con lo nuestro. Bueno, ¿cómo haces para sostener determinadas políticas? Porque si no, ese ajuste lo pagan siempre los mismos. ¿Y el ajuste a dónde te lleva? A una retracción económica, que es lo que está ocurriendo ahora, es lo que te pide el fondo. ¿Y cómo haces para pagar la deuda? Alguna vez Néstor Kirchner dijo, los muertos no pagan. Bueno, es parte del debate y de la discusión que tenemos que dar, ¿no? Bien, Pablo, gracias como siempre. A ustedes. Continuamos.